Buenas noches, mis hermanos, muchas bendiciones. Le habla Petronila de la Rosa aquí en su canal Orando con Dios. Aquí estamos de nuevo, como le había prometido, con la segunda parte de la reflexión, el olvidado. Esta parte se titula Jesús levanta bandera por su pueblo. Espero que la reflexión pasada le haya sido de mucha edificación. Espero todavía más que esta sea de más edificación aún, ya que una palabra de victoria, una palabra fuerte, una palabra de guerra. Bendito Dios. Y nada, la vamos a leer inmediatamente, bendito Dios, porque es un poquito larga. Esperemos, trataré de acortar lo más posible, pero es larga, se lo digo ya desde ahora, bendito sea el Señor. Entonces está tomada de Primera de Samuel, capítulo 17 del 4 al 51, pero la vamos a leer del 32 al 51 solamente. Se titula David y Goliat. La vamos a leer a partir de ahí y ustedes después leerán la otra parte. Se lo voy a recomendar porque es muy interesante, así entenderán fuertemente qué es lo que quiero transmitir. Yo espero que esta reflexión le llegue como me ha llegado a mí desde que el Señor me la hizo sentir, me la puso en el corazón. Entonces empezamos orando la palabra, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear contra ese filisteo. Se refería a Goliat. Dijo Saúl: no puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le respondió: cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: vete y que Yahvé sea contigo. Luego Saúl le puso su equipo de combate. Le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada por sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado. Y se deshizo de todas estas cosas. Tomó en cambio su bastón, escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se acercó más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo. Y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. Y le dijo: ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Pues mis dioses te maldigan. Ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. David le respondió: tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo, en cambio, te ataco en el nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo,
y a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrán todas estas gentes que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Cuando el filisteo se lanzó contra David, éste metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso de pie encima de su cuerpo. Tomó su espada y lo remató cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Así pues, sin otra arma que su honda y una piedra, David derrotó al filisteo y le quitó la vida. Palabra de Dios. Gracias, Padre, te doy por esta palabra. Bendita sea tu palabra. Señor, dame la gracia, dame la sabiduría para poder transmitir lo que tú has puesto en mi corazón a tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, empezamos inmediatamente diciendo por qué esta reflexión tiene que ver con la pasada. Vemos aquí a David. Vemos el miedo. En los versículos anteriores que yo no leí, que ustedes van a leer, aquí me habla de que David se dedicaba, cuidar las ovejas e ir a llevarle provisiones a sus hermanos en la guerra, ya que el pueblo de Israel se estaba preparando para pelear contra el pueblo de Filisteo y los filisteos tenían de frente a Goliat, un gigante que medía 3 metros. Imagínense, 3 metros de altura, exageradamente grande. Entre los guerreros se encontraban los hermanos de David, que habían sido preparados para pelear, bendito Dios, y se encontraban alistados en la fila de guerra de los soldados que tenían que combatir, preparados por el rey Saúl, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué vemos? Vemos aquí en estos versículos que no he leído y que ustedes leerán, un pueblo que estaba preparado para la batalla, pero cuando vio a Goliat de frente a él, desafiándolo, y con esa altura y armado de todas esas armaduras que pesaban kilos, que ustedes después lo van a leer, y que cuando hablaba lo insultaba y desafiaba al pueblo de Israel diciendo que entre ellos no había uno que podía vencerlo a él, que entre ellos no había uno que era capaz de vencerlo, bendito Dios, y lo insultaba. ¿Qué hacían el pueblo de Israel? Retrocedían lleno de miedo. Ya ahí vemos el miedo del pueblo de Israel. Y en la primera reflexión, acuérdese Samuel, que tuvo miedo cuando Dios le habló que fuera a ungir a David, diciendo que no podía ir a esa casa de Jesé a ungir a David porque tenía miedo que Saúl lo matara si lo venía a saber. Entonces ya vemos el miedo de parte del profeta, el miedo de parte del pueblo de Israel. ¿Ve? Dice la palabra que cuando Goliat se le paró al frente, ellos retrocedían de miedo. No tenían valor para enfrentársele. Dice la palabra que el padre de David le pidió que llevara provisiones a sus hermanos. Le preparó para que le llevara alimento.
y le dijo, cuando vaya, llévale todo alimento y así me trae noticia de cómo están ellos. Entonces empezamos a ver las cualidades de David. David tenía ya la unción de Dios. Recuérdense en el capítulo 13 en el versículo 13 del capítulo 16, que el profeta Samuel ungió a David con aceite. Y dice la palabra que desde ese entonces el espíritu no se apartó de él, el espíritu de Dios. Vemos ya un hombre con unción, vemos un hombre, un jovencito, porque decían que era jovencito, dice la palabra que era jovencito. Vemos un jovencito con unción, vemos un jovencito con una sabiduría, con amor, la paz, fe y sobre todo tenía un corazón que le agradaba a Dios. Vamos a ir viendo por qué. Entonces, aquí dice en el versículo 32 que empezamos a leer, dice que David se le enfrentó a Saúl, el rey, diciéndole que él era capaz de matar a Goliat. Dice la palabra, redacta la palabra, que Saúl le decía que él no podía porque él era muy jovencito y él no tenía esa capacidad para vencer a Goliat, un hombre que ya estaba preparado desde su juventud para pelear. Y él le decía, no, tú no puedes. Pero ¿qué sucede? David se enfrenta al rey y le cuenta la experiencia que él ha tenido. La experiencia que él ha tenido con los leones y con los osos. Él le dice, yo me he enfrentado contra leones, contra osos y lo he matado. Y si Dios me ha librado de los osos y de los leones, mucho más me va a librar de la mano de ese filisteo. Bendito Dios. De ese incircunciso, porque lo dice en los versículos anteriores. Él le dice, ¿quién es ese incircunciso que se permite ofender al pueblo de Dios? En otra palabra, se lo traduzco en este tiempo. ¿Quién es ese que no tiene el temor de Dios? ¿Quién es ese que se permite, que no tiene a Dios en su corazón y se permite desafiarme a mí, que yo soy hija de Dios? ¿Quién es ese? Bendito Dios. Entonces, vemos aquí, lo primero es, vemos un jovencito con el amor. ¿Por qué con el amor? Porque aún siendo rechazado por su papá y sus hermanos, siendo olvidados por ellos, vemos un joven que no se detiene a ir a llevarle la provisión de que su padre le pide que le lleve para que se alimenten. O sea, vemos en él ese amor que lo conduce a llevarle, no, como le decía en la reflexión anterior, no permitió que su corazón se llenara de amargura, no permitió que su corazón se llenara de odio ni de resentimiento. Él, aún así, amaba a su padre, amaba a su hermano. Vemos en eso también la obediencia, porque él tenía su trabajo, que era que pastoreaba las ovejas. Sin embargo, el padre le pide, deja tus ovejas y va y llévale los alimentos a tus hermanos. Y de ahí vuelve para que me traiga noticia de ello. Vemos un joven que tiene obediencia a lo que el padre le pide. Un hombre que tiene un corazón que a Dios le agrada, porque no permite que en su corazón haya resentimiento y más bien tiene compasión por lo que le pide su padre, que vaya a ver a su hermano, que le vaya a llevarle alimento a sus 3 hermanos para que de ahí le traiga noticia, bendito Dios. Ya vemos el amor, vemos la unción, vemos el coraje y vemos un
joven con un corazón que le agrada a Dios. Pero también vemos, esas son las cualidades que le estoy ya diciendo, definiendo. Pero en esto que hemos leído, en esta palabra, vemos también la fe y la certeza. ¿Qué dice la fe en Hebreo 11, versículo 1? La fe es la certeza de lo que no veo, que creo que es, y la convicción de lo que estoy esperando. O sea, la fe, la certeza de lo que Dios me ha prometido, que yo tengo que creer que es real, aunque si no veo, y aunque si a mi alrededor esté sucediendo todo lo contrario de lo que Dios me ha prometido, de la promesa que ya Dios ha dado para mí, estoy viendo a mi alrededor todo lo contrario. Yo tengo que tener la fe de que es así, de que fue como Dios me dijo. No importa lo que se esté moviendo, no importa lo que esté actuando en contracorriente, en contra de lo que Dios me ha prometido. Tengo que tener la fe de lo que es. David tenía la fe de que él tenía un Dios vivo en su corazón y que ese Dios lo había librado a él de los leones y del oso. Y la certeza de que la victoria es nuestra, de que lo que Dios te ha prometido, no importa lo que pase, no importa lo que se mueve a tu alrededor negativamente, no importa lo que dure para llegar a esa promesa, no importa cómo se te vea la situación, es que tú tienes que creer que es así, la convicción de que llegará. En el nombre de Jesús. David tenía la convicción que esa victoria era de él, que la tenía en la mano. Él convenció al rey de que él podía derribar a Goliat. Entonces, lo convenció ¿cómo? Con su testimonio. ¿Qué nos quiere decir esto? Si somos cristianos, nosotros tenemos que dar testimonio de vida. Nosotros tenemos que ser convincentes con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, principalmente con nuestra familia, en las universidades, en las escuelas, a donde quiera que nos movamos, bendito Dios, con los vecinos, tenemos que dar testimonio de vida, aleluya. Porque si no damos testimonio de vida, aquellos que están a nuestro alrededor no van a creer que en verdad tenemos un Cristo vivo dentro de nuestro corazón. Aleluya. Un Cristo resucitado dentro de nuestro corazón. Bendito sea Dios. David tenía esa característica. Fíjate que él le decía a Saúl, es que yo lo mato a ese filisteo. Es que yo lo mato porque es que Dios me ha librado a mí de leones, de oso. Cuando venían a quererme quitar mis ovejas, yo me enfrentaba en contra de ellos y lo mataba. Y si me querían, y si me perseguían, los cogía por los cuernos, aleluya, y los derribaba y los degollaba. Él daba testimonio, él le dio testimonio, y ese testimonio de vida que le dio él a Saúl fue que convenció a Saúl de que lo podía hacer. Aleluya. La otra parte que vemos aquí, cuando Saúl decide ponerle las armaduras de guerra. Dice que le puso la coraza, dice que le puso el casco de bronce y que David se puso el cinturón. Y dice que no sabía caminar con eso y se lo quitó porque no estaba acostumbrado. ¿Qué representan esas armaduras? Esas armaduras representan las armaduras del mundo. Representan el yo, tu yo, el que yo no puedo, el que yo no puedo perdonar, el que yo no puedo amar, el que tus límites, esas armaduras
representan tu orgullo, representan la mentira. Esas armaduras representan la vanidad, representan la poca humildad. Representan todas esas cosas del mundo que no nos dejan tener la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué hizo David? Esas armaduras que le puso Saúl no le caía, se la quitó y cogió la armadura del Espíritu, las armaduras de las que nos habla Efesios 6, del 10 en adelante, del 10 al 18, que nos habla que no estamos bregando con carne ni sangre, sino con espíritu, con potestades de la tiniebla, en el cielo, en el aire, en todas partes. Y que tenemos que revestirnos de las armaduras, tenemos que revestirnos del casco, tenemos que revestirnos de la coraza, tenemos que revestirnos de la espada, tenemos que revestirnos de la sandalia. Y cada una de esas armaduras representa una verdad. La armadura, el cinturón representa la verdad. La coraza representa la justicia. El calzado representa el evangelio. El escudo representa la fe. El casco representa la salvación. Y la espada representa la palabra de Dios. Aleluya. Y dice aquí que él se puso su armadura, la que él estaba acostumbrado a usar, y cogió 5 piedras, y solamente con una sola piedra fue suficiente. Dice que avanzó hacia el filisteo, aleluya. Avanzó hacia el Goliat. ¿Qué significa eso? Con la sandalia, con el evangelio, avanzó hacia el Goliat y le tiró una piedra. Con eso fue más que suficiente para vencer el Goliat. ¿Y quién es ese Goliat? Ese Goliat es el que tenemos adentro. Ese Goliat es el que tenemos adentro. El casco. ¿Por qué el casco? El casco, ¿por qué? Representa, dice que el casco representa la salvación. ¿Por qué representa la salvación? Porque aquí en la mente que trabaja el enemigo. Te llena de impotencia, te llena de mentira, te llena de duda, te llena te llena especialmente de miedo. Bendito Dios. Y como dice Jesucristo en Juan 8, versículo 34, que Satanás es el padre de la mentira y él ha sido mentiroso desde el inicio. Él viene matando, viene robando, viene quitándonos todo. Nosotros tenemos que revestirnos de la armadura, de ese casco que nos da la salvación, que no tenemos que llenar de la palabra, no tenemos que llenar de la fe. Aleluya. Para poder combatir con esos Goliat que tenemos dentro, que representa todas esas cosas, especialmente la mentira, que representa el miedo, especialmente el miedo no te deja avanzar. El miedo no te paraliza. ¿Qué dice la palabra cuando ustedes la lean? El pueblo de Dios, cuando Goliat se le presentó delante a desafiarlo, retrocedía de miedo, dice la palabra. El miedo no te deja avanzar. No te deja creerle a Dios. Y no podemos solamente creer en Dios, tenemos que creerle a Él. Entonces dice la palabra, bendito Dios, que nosotros en 2 de Timoteo 1, versículo 7, dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. Tenemos que revestirnos de esa fuerza. Tenemos que revestirnos de ese espíritu para poder vencer
todos esos Goliases que no nos dejan avanzar, bendito Dios. No nos dejan pelear la batalla, no nos dejan levantarnos en victoria, no nos dejan. Dice la palabra, dice aquí en el versículo, dice, Yahvé no necesita espada en el versículo 47. Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. ¿Qué significa eso? Aquí está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, Jesucristo peleó por ti. Jesucristo murió por ti. Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre para que tú y yo hoy contemos con la vida eterna. Dice la palabra que el que crea y se arrepienta de corazón en Jesucristo se salvará y tendrá vida eterna. Entonces, él dice claro, la suerte de nosotros no está en nosotros, en nuestra fuerza. Esto no es con fuerza, esto es con espíritu. La suerte de nosotros está en la mano de Dios. La suerte de nosotros está en la mano de Jesús, que ya levantó bandera por ti, ya venció por ti, murió en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy contemos con la vida eterna. Otra cualidad que tenía David es que tenía paz, tenía certeza, tenía esa tranquilidad, tenía esa convicción, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. En Filipenses 4, versículo 7. Dice que sobrepasa todo entendimiento, aleluya. La paz os doy. No la doy como el mundo la da, dice Jesucristo. Esa paz comprada a precio de sangre. Isaías 55. La de Jesucristo ya peleó por ti. Solo tenemos que creer y caminar en obediencia. Obediencia. Hebreos 5:8 dice que Jesucristo se olvidó de su divinidad de hijo para vencer la muerte. Aprendió a obedecer, dice. Aprendió a obedecer. Olvidó su divinidad de hijo y aprendió a obedecer para vencer la muerte y ganarnos la salvación. Y aquellos que se sometan en obediencia tendrán la salvación con él. Entonces nosotros tenemos que caminar en obediencia. Queremos la victoria, queremos bandera levantada en el nombre de Jesucristo. Queremos que Jesucristo levante bandera por nosotros, que ya lo hizo. Caminemos en obediencia. Pongamos la palabra de Dios en práctica, mis hermanos, y veremos que seremos capaces, como David, de quitarle la cabeza a Goliat, de matar todos esos Goliat que no nos dejan en paz. A veces vamos por el mundo con tanta carga, con tanta opresión que el enemigo nos pone en la mente de que no podemos, de que tú no lo vas a lograr, de que eres una incapaz, de que a ti nadie te quiere, de que tú no mereces ser feliz. ¿Cuántas mentiras nos habla el diablo en la mente? Y vamos por el mundo lleno de tanta mentira y tanta carga. Recuérdense, estamos viviendo un tiempo muy difícil, caminando en contracorriente, donde el mundo nos presenta tantas cosas extrañas. Nosotros tenemos que revestirnos de las armaduras del Espíritu y de la verdad que es la palabra para poder combatir con todas esas mentiras, bendito Dios. Y con toda esa mentira venceremos en el nombre de Jesús, porque como dice Jesucristo en Juan 16, versículo 33, dice: le digo estas cosas para que sepan, no tengan miedo. Yo he vencido el mundo.
Él estaba seguro que ya lo había vencido. Él estaba vivo todavía. Pero él se lo dijo a los discípulos, yo he vencido al mundo. O sea, te está diciendo, si yo he vencido al mundo, si yo hoy te lo digo, mi hermano, si Jesucristo venció el mundo, si nos unimos a Él, venceremos junto con Él. Así que te invito en el nombre de Jesús, en esta hora, de que levante bandera en el nombre de Jesucristo y que saliendo este año 2023 te levante en pie, te declare en victoria, te levante como hizo David a pelear por su familia, a pelear por su pueblo, a pelear por lo que le pertenecía, por lo que Dios le había prometido, porque el rey Saúl prometió que le iba a dar esposa, le iba a dar una buena provisión de herencia a su familia, a quien matara a Goliat. Entonces hoy yo te invito, levántate en el nombre de Jesús, mata a todos esos Goliat que te rondean en la cabeza, que te rondean alrededor de tu vida, y en el nombre de Jesús, levántate en victoria y declara que hoy la victoria es tuya. En el nombre de Jesús, que en el 2024 será una hija, un hijo de Dios en victoria, porque te someterá en obediencia y caminará dando testimonio con la palabra. Así que Dios te me bendiga grandemente. Espero que esta reflexión te sea de bendición y espero que la pongas en práctica en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, te guarde. Excúsenme que estamos en vivo. Dios te me bendiga y te me guarde. Feliz año 2024. Felicidades, los amo en el nombre de Jesús y un beso para todos. Que este nuevo año nos levantemos en guerra y nos levantemos a pelear por nuestra familia, por lo que nos pertenece, en el nombre de Jesús. Y prontamente le enviamos la nueva alabanza que se